Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Mateo capítulo 11. Hoy vamos a hablar vamos a hablar de Juan el Bautista. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de aquel que está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Yo quiero que presten atención en algo, no sé si se dieron cuenta de algo. Que hoy vamos a hablar de el poder que tiene la duda. Como dije, ¿quién era Juan el Bautista? Que dice la palabra que acabamos de leer: he aquí, yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. No era cualquier hombre, estaba preparando el camino del Señor. Ese hombre que era una amenaza para el reino. Es como si, ponte en esta posición, es como si tú hoy en día eres una amenaza para la presidencia, para el gobierno de este país. Wow, tiene que llegar a ese nivel, Tiene que llegar a ese nivel a que el presidente diga: no, vos sabés que la profeta Marita es una amenaza para el país. Hay que buscar y guardarla. Y si es necesario, hay que cortarle la cabeza. Tienen que llegar a ese nivel. Y Juan el Bautista era esa clase de hombre. Era una amenaza para ese gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan a arrestar. ¿Y qué pasa? Juan, él bautizaba a miles de personas. Él predicaba del Señor. Él, cuando viene el Señor, ¿sí? Yo me imagino a Juan, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Juan verlo al Señor, ¿sí? Viniendo caminando, y que el Señor le diga: bueno, Juan, me tenés que bautizar. Y él dice que ve ahí,
¿sí? Que baja el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y escucha la voz del cielo, del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Juan vio todo eso. Juan fue el que bautizó al Señor. No era cualquier hombre. Era alguien elegido por Dios, ¿sí? Para bautizar a su Hijo, para preparar el camino de su Hijo. Ese era Juan. Alguien santificado, ¿sí? Que no, ni siquiera tomaba vino. Estaba guardado solamente para cumplir para lo que fue nacido, preparar el camino del Señor. Amén. Y ese hombre, no sé si ustedes se pusieron a pensar, pero ese hombre, encerrado en la cárcel, tuvo una duda. ¿Será ese el Señor el que estábamos esperando? Fíjense que él dice, y al oír Juan, ¿sí?, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, porque Juan el Bautista tenía discípulos también, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vuelvo a repetir, estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿sí?, viendo todo lo que vio, en ese momento de presión, en ese momento de angustia, en ese momento de dolor dentro de la cárcel, tiene dudas. Tiene dudas. ¿Será ese el que la palabra dice? ¿Será ese al que yo le preparé verdaderamente el camino? Al que bauticé, ¿será ese al que estábamos esperando, al Cristo, al Salvador del mundo? ¿Será ese? Juan se hacía esa pregunta, teniendo dudas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido dudas? ¿Será que el Señor está acá conmigo? ¿Será que el Señor me está prestando atención? ¿Será que el Señor me está escuchando cuando le hablo, que le pido y no pasa nada? ¿Será que esto es voluntad de Dios? Y las dudas empiezan. Pero déjame decirte algo, que las dudas muchas veces son necesarias. Muchas veces las dudas son necesarias. ¿Por qué? Porque fíjate que en nuestras dudas, ¿sí?, Dios después se glorifica. Porque cuando tú empiezas a tener dudas, ¿sí?, el Señor después responde, el Señor se presenta en tu vida nuevamente y Él se glorifica porque tú lo glorificas a Él. Decir: Señor, perdóname, sí, yo tuve duda de que tú me vayas a responder esto, tuve duda de que tú me puedes ayudar en esto. Porque déjame decirte algo, por más que tú digas y no creas que tienes duda, pero cuando tú haces algo, ¿sí?, creyendo de que el Señor no lo puede hacer, ahí estás poniendo en duda el poder de Dios. Si tú estás haciendo algo, ¿sí?, aparte, ¿sí?, de lo que eres, te estás esforzando por algo que ni siquiera le has pedido ayuda a Dios, o le has pedido a Dios, amén, le está diciendo el Señor: no, Señor, yo tengo duda de que vos lo puedas hacer, entonces lo voy a hacer yo.
La duda muchas veces, vuelvo a repetir, la duda a veces es buena para fortalecernos y para que el Señor se glorifique. Fíjate lo que después, cuando los discípulos se van a decirle a Juan, porque Jesús le dice, en otras palabras le dice Jesús, sí, vayan y díganle a Juan, soy yo el que, por el que Él preparó el camino. Vayan y díganle que los sordos están escuchando, que los cojos están caminando, que los muertos se están reviviendo. Vayan y díganle a Juan que se queden tranquilos. Entonces sus discípulos van, y cuando se van, Jesús, ¿qué hace? Lo empieza a exaltar a Juan. Lo empieza a exaltar a Juan. Y le dice, no hay nadie, nunca hubo un profeta como él. No hay profeta que haya nacido de mujer que sea como él. Y después vemos, mire, acompáñeme unos capítulos más adelante, ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 14, dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hoy me entristecí mucho cuando leía esto, más allá de que uno ya lo sabe, pero muchas veces el Espíritu, ¿sí?, trata con uno. Y hoy me entristecía y a la vez me ponía alegre, porque fíjense que después de esto, Juan manda a sus discípulos, ¿sí?, lo que hablábamos recién. Juan manda a sus discípulos a sacarse la duda que tenía acerca de Jesucristo. Después vienen sus discípulos, le cuentan y dicen, sí, Juan, es él. Amén. Y después viene esta situación en donde Juan en la cárcel, viene un soldado y le dice, Juan, te tengo que decapitar. Amén. Juan, te tengo que cortar la cabeza. Y yo me imagino a Juan, no lo dice la palabra, pero yo me lo imagino, ¿sí? A Juan arrodillado ahí en la cárcel, ¿sí?, con las cadenas, diciendo, bueno, aquí
aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Preparé el camino de mi Salvador. Cumplí el propósito que Dios tenía conmigo, que era preparar su camino. Amén. Tuve la duda, pero Él me demostró que de verdad estaba, de verdad lo hice. Amén. Y bueno, acá estoy. Córtenme la cabeza. Yo me imagino esa situación de Juan, que no es nada lindo tampoco. Amén. Pero yo creo que en su interior él ya se imaginaba cómo iba a terminar y en dónde iba a terminar. Porque grande ha sido el galardón para Juan el Bautista. Y a pesar de la duda que él tuvo, él no se resistió, él no lo negó al Señor. Él cumplió con el propósito que Dios le había dado. Por eso, iglesia, quiero decirte esta noche que podamos pedirle perdón al Señor por las veces que hemos dudado de Él. Porque no es necesariamente, como dije, no es necesariamente decirle: Señor, yo tengo dudas de vos, de esto y de esto. Por ahí con nuestros hechos, nuestras acciones, le estamos diciendo al Señor: Señor, yo tengo duda de que vos lo puedas hacer, entonces lo voy a hacer yo. En esta noche quiero que le pidamos perdón al Señor por nuestras dudas. Amén. Por tener dudas de Él. Y decirle: Señor, perdóname por mis dudas, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú todo lo puedes. Porque tú eres grande, tú eres todopoderoso. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y te pido perdón por tener las dudas. Y ayúdame a completar el camino que tú tienes conmigo. Oh Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú me has escogido desde el vientre de mi madre. Y perdóname, Señor, perdona por mis dudas, Padre. Alabo tu nombre, Señor. Te bendigo, Padre de la gloria. Y no importa lo que venga después. No importa lo que venga después. Sabemos cuál es nuestro final. Amén. Sabemos cuál es nuestro final. Y un día nos vamos a encontrar allí con el Señor. Y nos vamos a encontrar un día con Juan el Bautista. Y nos vamos a encontrar un día con todos los apóstoles. Amén. Y el Señor no va a ir delante tuyo y te va a decir: ¿te acordás cuando dudaste de mí? No, el Señor no te va a decir eso. Él te va a abrazar. Te va a decir: hijo, bienvenido. Porque por eso murió el Señor. Para eso murió el Señor. Así como Tomás, él tenía dudas. Pero después, él murió por causa del Señor. Así como Pedro, que dudó cuando caminó en el agua, pero después él también dio su vida por el Señor. Todos alguna vez dudamos. Todos alguna vez dudamos, pero eso nos fortalece. Porque fortaleció a Juan para decirle: listo, córtame la cabeza, aquí estoy. Fortaleció a Tomás para decir: listo,
Me muero por causa del Señor, no importa, mátenme como quieran. Pedro dijo, está bien, mátenme, pero esperen, no me crucifican como el Señor, pónganme boca abajo, no importa. Y voy a terminar con una historia que escuché una vez sobre un pastor en Corea, y eso cuando yo lo escuché, se me estremecía el alma, se me ponían los ojos llorosos, porque soy difícil para llorar, pero un pastor en Corea, él hacía reuniones en una alcantarilla, amén, con muy pocos miembros, pero se reunían de vez en cuando en la noche, ¿sí?, dentro de la alcantarilla, abajo de las calles, y cantaban algunas canciones y el pastor le predicaba. Y en una ocasión los delataron, amén, y el gobierno en Corea no permite el cristianismo. Y los delataron y fueron y los encontraron ahí dentro de la alcantarilla y los sacaron afuera. Los sacaron afuera, los pusieron en la calle, en las plazas, delante de todos. Y les pidieron que renuncien a Jesús, ¿sí?, a su religión, y los dejaban con vida. Y de todos los que estaban ahí, incluyendo el pastor, ninguno lo negó al Señor. Y los hicieron acostar en pleno asfalto y trajeron una topadora. Amén. Esa, ¿vieron aquí cuando le hicieron el asfalto? Esa máquina que tiene esos rodillos grandes. Amén. Trajeron uno de esos. Amén. Y entonces uno de los que estaba ahí habían familias con hijos chicos. Amén. Dice, yo voy a hacer que nieguen a Jesús. Entonces le preguntó a los nenes, dice, si vos negás a Jesús, yo salvo a tus padres. Y los padres le decían, no lo nieguen. Dice que uno de los padres agarraba, abrazó a sus hijos y le dijo, no tengan miedo, nos vemos en el cielo. Amén. Y los acostaron a todos, y el pastor era uno de los últimos. Y el pastor le dijo, si niega a Jesús, los salvo a todos. Le dijeron al pastor. El pastor, no. Y empezaron con esa topadora a empezar a pasar por arriba a cada uno. Y como decía el pastor, el pastor que contaba esta historia, dice, yo me imagino al pastor ahí en Corea, tirado en el piso y cantando, cuán grande es el Señor. Amén. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y así los mataron a todos. Los pasaron por arriba a todos. Pero grande es su galardón allí en los cielos. A pesar de que ellos también alguna vez han dudado en situaciones de sus vidas, pero al final
pero al final nadie lo negó. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Más allá de que dudemos muchas veces del Señor, Él va a seguir con nosotros. Amén. Vamos a tener duda y Él te va a decir, vamos, levántate que para eso yo morí. Levántate que yo te di vida y te la di en abundancia. Levántate porque mis planes son de bien y no de mal. Muchos pueden escuchar y decir, como pastor dice que los planes no son de mal. Está hablando de gente que se muere por causa de Cristo. Pero ese es el mejor plan de bien que tiene para nosotros el Señor. Porque Él nos espera allí con un hogar, con coronas para nosotros, con perlas preciosas. Con todo eso el Señor te espera. Y encima te da una buena vida aquí en la tierra. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey. No pares, dale y no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey. No pares, dale y no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey. Okay. Okay.